Es la noche del 7 de septiembre de 1966. La Federación Universitaria de Córdoba ha convocado una asamblea en Plaza Colón para decidir la continuidad del paro contra las políticas represivas de la dictadura. Miles de estudiantes se acercan al lugar desde todos los rincones de la ciudad. Mientras tanto, la policía avanza a paso firme desde el centro. El gobierno ha ordenado el uso de la fuerza para impedir el acto. En Avenida Colón, la policía se encuentra con los estudiantes y los reprime violentamente. Los jóvenes responden con piedras y en pocos minutos se desata una batalla campal que se extiende por todo el centro de la ciudad. En medio de los disturbios, un policía dispara 3 tiros a quemarropa a un manifestante. El joven cae herido gravemente. Su nombre es Santiago Pampillón. Cursa segundo año de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y trabaja como operario en la fábrica ICA Renault. Pampillón muere 3 días después y se convierte en un símbolo de la resistencia. Su doble condición de obrero y estudiante no es un detalle menor. Onganía acaba de sellar con esa muerte la alianza entre los dos sectores que le pondrán fin a sus aspiraciones de gobernar el país por 20 años. 3 años después, el 29 de mayo de 1969, obreros y estudiantes protagonizarán un alzamiento popular que representará el punto máximo de esa unión, el Cordobazo. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. A finales de la década de los 30, el gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini, diseña un plan de gobierno que tiene como objetivo cambiar el perfil productivo de la región. Con la construcción de caminos y diques, Sabatini sienta las bases para la industrialización de la provincia. Durante el segundo gobierno de Perón, la industria de Córdoba cobra un gran impulso. La infraestructura hidroeléctrica y vial, sumada a la mano de obra especializada formada en la fábrica de aviones, hace que la provincia se convierta en un lugar atractivo para la inversión industrial. Estas condiciones favorables para la producción permiten el establecimiento de empresas extranjeras como Fiat y Kaiser, convirtiendo a Córdoba en el centro principal de la industria automotriz de Argentina. Alrededor de estas industrias surgen decenas de empresas autopartistas de capital nacional que proveen de piezas a las grandes automotrices. De este entramado surge un nuevo tipo de obrero industrial que cambia la fisonomía y la composición social de la clase trabajadora cordobesa. En 1955, un golpe de Estado derroca al gobierno de Juan Domingo Perón y proscribe el Partido Justicialista. Esta situación de ilegalidad obliga a los seguidores del partido a expresarse políticamente por fuera de las instituciones tradicionales, legitimando las medidas de acción directa y la militancia sindical en las bases obreras peronistas. Los obreros de los grandes centros industriales cordobeses viven una realidad gremial diferente a la del resto del país. La posibilidad de negociar sus convenios laborales empresa por empresa les da a los gremios locales una cierta independencia de las estructuras burocráticas de Buenos Aires, obligando también a sus dirigentes a mantener un mayor compromiso con las bases. Para mediados de los años 60, la clase obrera cordobesa comienza a destacarse por sus reclamos a las patronales, por su capacidad de movilización y por la solidaridad entre sus sindicatos. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Cuando el 28 de junio de 1966 las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional de Arturo Illia, los gremios cordobeses son los que están mejor preparados para hacer frente al nuevo régimen. La Junta de Comandantes que asume el poder destituye al presidente Illia y designa en su reemplazo al general Juan Carlos Onganía, un militar de ideas nacionalistas y católico militante que adhiere a la doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina, promovida por Estados Unidos desde la Academia Militar de West Point, advierte sobre la influencia de la Revolución Cubana en América Latina y considera como una amenaza potencial la expansión del comunismo por el continente. Desde su perspectiva,
Las intervenciones militares en defensa del estilo de vida occidental y cristiano ya no son cuestionables, sino necesarias. Los ideólogos del golpe denominan Revolución Argentina al proceso que se inicia y en sus propuestas se destacan claramente dos objetivos: detener el avance del comunismo y acabar definitivamente con la actividad política del peronismo. Con este propósito, Onganía suprime prácticamente toda forma de participación política. Sus primeras medidas de gobierno tienen un claro sesgo autoritario y en su esquema se perfilan como ejes centrales la represión y la persecución política. Onganía clausura el Congreso y reúne en su figura la suma de las funciones del Poder Ejecutivo y Legislativo. Los partidos políticos son proscriptos, se interviene en las universidades nacionales y se prohíbe la actividad política a los estudiantes. En varias universidades, docentes y alumnos protestan por las intervenciones, movilizándose y ocupando facultades. En todos los casos, la respuesta del gobierno es el desalojo por la fuerza. El clima de represión y censura que se vive en las instituciones educativas produce un exilio masivo de intelectuales y científicos, provocando un daño irreparable a la cultura y a la ciencia del país. En Córdoba, los estudiantes realizan una intensa campaña de protesta contra la intervención de la universidad. El 7 de septiembre de 1966, la policía reprime violentamente una manifestación organizada por la Federación Universitaria. Durante las refriegas, el estudiante y obrero Santiago Pampillón sufre una herida de bala que días después le causa la muerte. La muerte de Pampillón crea fuertes lazos de solidaridad entre los estudiantes y los obreros cordobeses, quienes sufren no solo las políticas represivas, sino también los ajustes económicos de la dictadura. Otro de los objetivos del régimen, estrechamente relacionado con las medidas autoritarias, es asegurar la implementación de un programa de modernización de la economía. En 1967, Onganía designa como ministro de Economía a Adalbert Krieger Bacena, un hombre ligado a los grandes grupos empresarios y de excelentes relaciones con los organismos financieros internacionales. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. El gobierno devalúa la moneda un 40%, congela los salarios por 2 años y realiza despidos masivos en empresas y organismos públicos. El nuevo plan económico propone un modelo de desarrollo industrial dependiente de las inversiones extranjeras. La devaluación de la moneda estimula el arribo de capitales, pero estos, en lugar de crear nuevas empresas, absorben las ya existentes o especulan con inversiones a corto plazo. El gobierno también suprime los subsidios que protegen producciones regionales como el algodón, la yerba y el azúcar. Estas medidas provocan un grave daño en las economías provinciales. Desprotegidas por el Estado, muchas empresas nacionales no pueden competir en igualdad de condiciones y se ven obligadas a cerrar. Como el éxito de las políticas de ajuste depende en gran parte del debilitamiento de las organizaciones obreras, el gobierno establece la conciliación obligatoria en los conflictos industriales. Las empresas tienen el camino allanado para disminuir sus costos laborales y aumentar las ganancias. Los principales dirigentes sindicales peronistas, Augusto Bandor y José Alonso, quienes en un principio habían apoyado el golpe, se ven forzados a enfrentarse al régimen ante este grave panorama. Buenos días, señores. ¿Podrían explicarme cómo es la situación en el interior de la planta? El interior de la planta todo tranquilo, nada más que se ha tomado esta medida de fuerza para hacerle ver de que nosotros estamos siempre en la lucha y que deseamos una mejora para todos, que es lo lógico. Los efectos del paro decretado por SMATA son totales aquí en Ica Renault, donde el ausentismo ha alcanzado el 100%, según informes que hemos recibido hace instantes de la administración de la planta. En cambio, se ha hecho presente numeroso personal administrativo y, por supuesto, todo el personal jerárquico. Crónica 10 va a continuar la recorrida por la ciudad. Crónica 10 recorriendo la ciudad, ahora son las 9 de la mañana y los efectos del paro decretado para hoy
se sienten con alguna intensidad en algunas zonas, especialmente en la parte céntrica, donde es bastante reducido el número de vehículos. La mayoría de los comercios han cerrado sus puertas. Efectivos de la Guardia de Infantería apostados aquí en la esquina de 27 de abril y Pérez Alfil. Vamos a pasar frente al edificio de la CGT Seccional Córdoba, donde notamos muy poco movimiento. La primera huelga general que decreta la CGT en contra del gobierno obtiene como respuesta la suspensión de la personería gremial a 6 de los principales sindicatos del país. Con todos los mecanismos de protesta cercenados, el gobierno de Onganía deja al movimiento obrero frente a una encrucijada. Participar en las negociaciones con la dirigencia empresarial y el régimen militar, bajo las condiciones que estos impongan, o adoptar una lucha más radicalizada y de confrontación, asumiendo los riesgos que esta decisión implica. El dilema planteado por el régimen se resuelve en marzo de 1968, durante el Congreso Nacional de la CGT. Las vacilaciones y la incapacidad de la cúpula sindical para enfrentar las medidas tomadas contra los trabajadores provocan el surgimiento de una central disidente, la CGT de los argentinos. El movimiento obrero queda dividido en dos. Por un lado, los gremios agrupados bajo la conducción de Bandor, quienes mantienen una postura condescendiente y de negociación con el gobierno y se apropian del edificio de la calle Azopardo y de las siglas tradicionales de la Confederación. Por el otro, la CGT de los argentinos, con posiciones críticas hacia el régimen y a la que adhieren mayormente los gremios independientes y del interior. Conducida por Raimundo Ongaro, de la Unión de Trabajadores Gráficos, esta nueva confederación capta el apoyo de la mayoría de los sindicatos disconformes y se hace fuerte en las provincias, especialmente en Córdoba. Pero garantizar el espíritu de la tarde, luchando junto a los trabajadores. Este es el camino que debe seguir la clase obrera. Este es el camino que debe seguir el pueblo argentino sometido y humillado por esta dictadura infame y feroz. Las políticas económicas de Onganía influyen probablemente en Córdoba más que en ninguna otra región del país. Onganía aplica una serie de medidas que afectan sustancialmente a los obreros de la industria metalúrgica y automotriz, las llamadas quitas zonales y la eliminación del sábado inglés. Doctor Carlos Caballero, la implantación del sábado inglés y las quitas zonales han provocado algún malestar social en la provincia a su cargo. ¿Usted ha venido a entrevistar al presidente de la República para tratar ese problema? Bueno, no específicamente o solo ese problema, indudablemente que, como usted sabe, el tema ha provocado un cuestionamiento de la situación a nivel de las sindicatos y asociaciones obreras y naturalmente ha sido un tema tratado y considerado en ese nivel. Estas medidas, sumadas a un constante ataque a las libertades civiles y políticas, provocan el malestar y la inmediata oposición de la clase obrera, a la que se suman otros sectores sociales provenientes de la pequeña burguesía urbana y rural. Durante las 3 primeras semanas del mes de mayo, se viven episodios dramáticos en varias ciudades del interior del país. En Tucumán, Corrientes y Rosario, se producen protestas que son duramente reprimidas por la policía y causan la muerte de 3 estudiantes. Pero si ocurren hechos como los de anoche en Rosario, ¿el ejército podría salir a la ciudad? Bueno, esto es un problema que tendríamos que considerarlo, pero imagínese usted que si realmente ocurre un estado de subversión o de alteración del orden, de la magnitud, que para dar lugar a una intervención de esa naturaleza, bueno, naturalmente que puede ocurrir, eso, en el tren así de posibilidades que usted señala puede pasar cualquier cosa, pero teniendo en cuenta y valorando las circunstancias tal como se han desenvuelto, y pensando más que nada en la sensatez, cultura y nivel temperamental que tiene la población cordobesa, espero fundadamente que esa probabilidad en realidad no puede darse. El clima generalizado de protesta que se vive en el país impulsa a la CGT de los argentinos y a la CGT bandorista a coordinar un paro general de 24 horas para el día 30 de mayo. La CGT de Córdoba decide adelantar el paro para el día 29 y extenderlo por 48 horas. La medida tiene una particularidad.
el paro va a ser activo con abandono de tareas y marcha por el centro de la ciudad. Ante la audaz propuesta del movimiento obrero cordobés, la CGT de los argentinos envía a Raimundo Ongaro para participar de los actos. Pero al llegar a la ciudad de Córdoba, Ongaro es detenido. Su arresto fomenta la cooperación entre los sindicatos para la coordinación de la protesta. El 29 de mayo, a media mañana, el general Onganía preside en Buenos Aires los actos de festejo por el Día del Ejército. Mientras tanto, en Córdoba, miles de obreros se aprestan a abandonar sus lugares de trabajo y marchar hacia el centro de la ciudad. Desde la central de EPEC, marchan los empleados agrupados en el sindicato de Luz y Fuerza, con Agustín Tosco al frente. En la ciudad universitaria, en el barrio Clínicas y en puntos estratégicos del centro de la ciudad, se agrupan las distintas corrientes estudiantiles. En Fiat, los sindicatos Citrax y Tram, que están bajo direcciones burócratas y sumisas a la empresa, no participan de la protesta. No obstante, una gran cantidad de trabajadores deciden no acatar la orden de sus sindicatos y abandonan las plantas de Ferreira. Por la Ruta 9 Sur avanzan los obreros de Fiat Concord, Fiat Matterfer, Grandes Motores Diesel, Thomson Ranco y Perkins. Desde el barrio Santa Isabel parten los trabajadores de ICA Renault, nucleados en los gremios SMATA y WOM, constituyendo la columna más numerosa con aproximadamente 5.000 trabajadores. Al paso de la movilización, trabajadores autónomos y de pequeñas industrias se suman a las múltiples columnas, engrosando el número de manifestantes. Cuando los trabajadores de ICA Renault se acercan a la Plaza de las Américas, ubicada en la periferia del centro de la ciudad, la Policía Federal comienza a reprimirlos. En Avenida Vélez Arfield, un grupo de manifestantes resiste los embates del escuadrón de caballería, obligándolos a retroceder. La columna de trabajadores se dispersa por los barrios adyacentes para reunirse finalmente en el Boulevard San Juan. Pero el hecho que desencadena los sucesos más violentos ocurre cerca del mediodía, en la esquina del Boulevard San Juan y la calle Arturo M. Vaz. Allí la policía reprime con balas de plomo y provoca la muerte de Máximo Mena, un joven trabajador de ICA Renault. La noticia se difunde por toda la ciudad, lo que genera ira e indignación. Obreros y estudiantes deciden resistir y enfrentar el aparato represivo. La violencia crece. Observamos a un policía que tira con una pistola 45. En pocos minutos se multiplican en las calles las trincheras improvisadas, impidiendo el paso de la policía. Con lo que encuentran a su paso, maderas, hierros, automóviles, los manifestantes construyen barricadas y desde allí hacen frente con piedras y palos a las balas y a los gases. El acto central no se lleva a cabo. La ciudad se convierte de a poco en un gran campo de batalla. Como ya hemos venido informando en ediciones anteriores, a partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las dos CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos que las imágenes están registrando. En este momento, un pelotón de la compañía de gases de la Policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas Rivadavia y Catamarca. En todas las esquinas del centro pueden observarse barricadas como esta que han sido encendidas por los manifestantes. Observen ustedes cómo se arrojan las granadas de gases hacia los lugares donde hay manifestación de público.
Los manifestantes ganan terreno en diferentes sectores y las fuerzas policiales, a cargo del comisario Sánchez Laos, se ven desbordadas y deciden acuartelarse. Córdoba queda en manos de sus habitantes. A partir de ese momento, los cordobeses descargan su furia contra locales de firmas extranjeras y edificios gubernamentales. Los vecinos colaboran intensamente con los manifestantes, arrojando desde balcones y ventanas todo tipo de elementos que puedan servir para armar las barricadas. Con el paso de las horas, el panorama en el centro se torna desolador. Comercios con vidrieras rotas, automóviles y colectivos tumbados en las calles, arrasados por el fuego de las molotov. En los barrios, el paisaje es igual de caótico. Desde las zonas altas de la ciudad se ven las columnas de humo de un sinfín de barricadas. El fuego arde en varios edificios, en autos y en colectivos. Al caer la tarde, el gobierno nacional ordena al tercer cuerpo del ejército, al mando del general Raúl Carcaño, ingresar y ocupar la ciudad. 45 jeeps, 15 camiones, 2 ómnibus y 3 automóviles particulares. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. A partir de allí se implementa el toque de queda, oficializando el estado de sitio. Durante la noche, algunos grupos de manifestantes continúan con los enfrentamientos. En varias esquinas se mantienen fogatas encendidas y se escuchan disparos en las calles. El saldo de la jornada es de más de 20 muertos y decenas de heridos. Al día siguiente, Onganía anuncia la creación de los consejos de guerra para juzgar a quienes considera responsables de romper el orden y la paz social en Córdoba. Son condenados a prisión Agustín Tosco, Jorge Canelles y Elpidio Torres, entre otros importantes dirigentes sindicales. Concluida la jornada del viernes 30, paro general en todo el país, hoy sábado 31, las actividades generales se han reanudado, pero con serias dificultades. Nadie puede dirigirse exactamente hacia donde lo desea. Algunos aviones sobrevuelan todavía la ciudad, como lo hicieron en las 2 jornadas anteriores. Entre tanto, abajo, la ciudad muestra la imagen del caos. El gobernador Caballero declara públicamente que la influencia marxista y guerrillera es la causante del levantamiento. Córdoba, creo que los sindicatos, las fuerzas obreras, indudablemente descontentas con algunas medidas que ellos consideraban o estimaban que dañaban sus derechos, y los estudiantes afectados emotivamente por otras circunstancias que son del dominio público, fueron exacerbados por grupos perfectamente organizados de extremistas, concretamente marxistas con entrenamiento guerrillero, que se distribuyeron por toda la ciudad, impulsaron y guiaron ese movimiento espontáneo que suele ocurrir en todas las masas, y que en definitiva provocaron el desastre y ocasionaron también los tiroteos que marcaron la jornada del viernes. A las pocas semanas, presionado por Onganía, Caballero renuncia a su cargo y asume en su lugar el general Carcaño. En consecuencia, el excelentísimo señor presidente de la Nación, frente a este cuadro de situación, adoptó la siguiente resolución. Primero, aceptar la renuncia reiterada por el señor gobernador de Córdoba. Segundo, disponer la intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba. Tercero, designar al señor general Carcaño como comisionado federal, con la misión de mantener el orden
y la paz interna a toda costa. El cordobazo es el primer golpe a las intenciones de Onganía de mantenerse en el poder durante 20 años. Después del 29 de mayo se producen otras puebladas. Tucumán, Chipoleti, Salta y el segundo Rosariazo, a mediados de septiembre, sacuden la estructura de la Revolución Argentina. El 29 de mayo de 1970, cuando se cumple el primer aniversario del estallido social en Córdoba, el general Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de facto que derrocó al general Perón en 1955, es secuestrado y luego asesinado por la agrupación armada Montoneros. Este hecho produce la definitiva destitución de Onganía de la presidencia de la Nación. Luego del 29 de mayo, el movimiento obrero se convirtió en el principal motor de las luchas sociales y surgió en Córdoba un grupo de dirigentes gremiales que formaron la corriente sindical clasista y combativa con fuerte influencia de los sectores de izquierda. Con el paso del tiempo, el cordobazo devino en un mito que sirvió para profundizar aún más la militancia obrera y estudiantil y alimentó el imaginario colectivo durante los violentos años de lucha y resistencia que siguieron. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.